Lo que estás viendo en pantalla es Luca, coproducción de Walt Disney Pictures y Pixar, estrenada en 2021. Para muchos será una película más o quizás una película que ni habéis visto. Pero para mí, Luca es el epicentro de la gran crisis de originalidad que vive Pixar, el estudio de la magia y las ilusiones. Una película que muestra que existía un camino diferente, pero que ha acabado siendo un ejemplo perfecto de la crisis creativa de uno de los estudios más importantes de la historia del cine. Pero empecemos por el principio. Como sabéis, Pixar es un estudio subsidiario dentro de Walt Disney Studios. Como Lucasfilm, Marvel Studios o Walt Disney Pictures, Pixar es una rama más en la creación audiovisual en la compañía del Señor del Hielo. De hecho, hasta hace pocos años, era probablemente el estudio más importante de todos. Pixar era sinónimo de historias originales y de calidad, de películas con la mezcla perfecta de accesibilidad para todos los públicos y creatividad para sorprender con cada nueva producción. La primera película de Pixar es nada más y nada menos que Toy Story, en 1995. Desde luego no es un mal debut. Normalmente, cuando uno empieza a hacer cualquier cosa en la vida, le suele llevar un tiempo arrancar y alcanzar un buen nivel. Es un hecho completamente normal, más aún en una industria como la cinematográfica, en la que es tan difícil destacar y más difícil si cabe permanecer en la memoria del espectador. Pues Pixar coge esta lógica y se la pasa por donde os imagináis. En sus primeros 15 años de existencia, Pixar estrena Toy Story, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E y Up. ¡Hala! ¿Qué os parece? 8 de las IP más importantes de la historia del cine de animación y 8 películas que plasman a la perfección el talento de Pixar. Pero para mí lo mejor de estas películas es cómo consiguen coger una premisa tan básica como crear historias universales para todos los públicos y consiguen resultados tan excelentes de maneras tan diferentes pero siempre originales. Entre las películas que os he mencionado tenemos historias ambientadas en tierra, mar y aire. Películas sobre juguetes, monstruos, animales, vehículos o robots. Películas sobre la amistad, la importancia de la libertad, la importancia de disfrutar del camino con los que te rodean o la vida después de la pérdida. Incluso un reto casi imposible como demostrar que los franceses también pueden ser personas. Esos primeros años, entre finales de los 90 y la década de los 2000, son sin duda la edad dorada del estudio. Es el momento en el que nacen sus historias más icónicas y sus personajes más queridos y recordados. Además, evitando uno de los males del cine moderno, y del que al final ni siquiera Pixar ha podido escapar: las secuelas. De hecho, esa es una de las razones del hundimiento, pero no me quiero adelantar. En esos primeros 15 años tenemos solo una secuela: Toy Story 2 en 1999. De hecho, la siguiente secuela es Toy Story 3, estrenada en 2010. Estamos hablando de que durante casi 11 años Pixar no estrenó ni una sola secuela. Amigos, esto es lo más especial que veréis durante el vídeo. Imaginaos vivir 11 años de estrenos de Disney o Pixar siendo todos historias nuevas y originales. No sé, yo ya he olvidado cómo se siente. Llegamos entonces a la década de los 2010. Pixar es la cara de la industria de la animación en Occidente. Todo el que se quiera dedicar al cine de animación ve en Pixar al gran referente de cómo hacer las cosas. Su modelo de trabajo, el de crear historias de todo tipo para todos los públicos, es tan maravilloso como inimitable. Entonces llegan los problemas. Las dos primeras películas de la década son Toy Story 3 y Cars 2. Secuelas de sagas muy queridas por el público, pero secuelas. Algo que solo había sucedido una vez en 15 años, sucede 2 veces en 2 años.
En un principio no había demasiadas razones para preocuparse. Toy Story y Cars eran dos películas que el público adoraba, así que tenía sentido darles un poco más de infinito y de brum brum. Pero con estos dos estrenos aparentemente inocentes, se sienta un precedente realmente peligroso. Las secuelas de historias queridas funcionan tan bien o incluso mejor que las películas originales, pero requieren un esfuerzo mucho menor porque los mundos y los personajes ya están inventados. Si podemos hacer películas igual de influyentes pero con un esfuerzo creativo mucho menor, ¿por qué no aprovecharlo? Entre 2010 y 2019, Pixar estrena 11 películas. De esas 11, 7 son precuelas o secuelas de otras películas. Una vez más, el dato es demoledor. Un suceso que se había dado una vez en 15 años, en la década de los 2010 ocurre 7 veces en cuestión de 9 años. Esta actitud aparentemente inocente, porque en el momento nos lo parecía, acaba derivando en consecuencias terribles para Pixar. Podríamos decir que esta estrategia le acaba causando a Pixar graves secuelas. Perdón. La primera secuela es que exprimen hasta la última gota de sus principales IPs. Toy Story, 4 películas. 5 si contáis la nueva. Cars, 3 películas. Los Increíbles, Buscando a Nemo, Monsters Inc. Películas muy buenas y que seguramente estaban bien con una película, amplían su universo por una sola razón. El dinero. Entretener a los niños, sí, claro. Pero para mí, la consecuencia más grave de todo esto es lo que pasa con las historias originales. Porque si te apuntas al gimnasio para correr y para levantar pesas, pero te tiras 10 años corriendo cada día y levantando pesas una vez al año, es probable que cuando quieras levantar pesas otra vez no tengas la fuerza necesaria. Y eso es lo que le pasó a Pixar. Entre 2010 y 2019 estrena 4 películas originales. 2 auténticos bombazos como Del Revés y Coco. Una película decente como Brave, aunque a mí no me gusta demasiado. Y Un Gran Dinosaurio. Una película que existe y es una película. Del Revés puede ser perfectamente de lo mejor de la historia de Pixar. Y Coco es una grandísima película. Al fin y al cabo estamos hablando de Pixar, por mucho que se les olvide hacer películas, siguen siendo buenísimos. Pero con Brave y Un Gran Dinosaurio empezamos a ver signos de desgaste. Signos de haber perdido la chispa a la hora de crear historias originales. ¿Es injusto juzgar a Pixar de manera tan dura por 2 películas? Posiblemente, pero es lo que tiene estrenar 4 historias nuevas en 10 años. Entonces, con bastante desgaste entre los fans por el exceso de secuelas, llegamos a los 2020 y sucede algo muy curioso. Con la pandemia y el cierre de las salas, entre 2020 y 2021, Pixar estrena 3 películas que recuerdan a sus mejores años. En 2020 estrenan Onward y Soul. Y ojo, porque me voy a atrever a decirlo. La buena es Onward, ¿vale? Soul no es mala ni mucho menos, pero está un pelín infladilla bajo mi punto de vista. Pero Onward es la buena, ¿vale? Si no la habéis visto, estáis tardando. El culmen de todo esto llega con la película con la que abríamos el vídeo. Para mí, Luca es posiblemente una de las mejores películas que Pixar ha hecho jamás. De hecho, creo que es una de las mejores películas estrenadas en los últimos años. Pixar siempre ha sido un estudio de contar historias bastante grandes y universales. Sus películas siempre han destacado por tocar temas bastante importantes de un modo entendible para todos los espectadores. No digo que Luca sea un giro de 180 grados, ni mucho menos. Al fin y al cabo estamos hablando de Pixar, uno de los grandes estudios del mundo, y va siendo hora de asumir que en este tipo de productoras jamás se tomarán riesgos que realmente cambien las cosas de un modo tan radical. Pero sí creo que Luca era un pequeño giro en el enfoque. La historia de Luca no era nada del otro mundo.
Tema universal, en este caso la igualdad, contado con gracia y con su moraleja final que todos veíamos venir. Pero curiosamente, creo que por primera vez en muchos años, Pixar se olvidó de que su propósito parece ser enseñarnos lecciones vitales. Luca es una película que en todo momento prioriza su escenario. El verdadero protagonista de Luca es la isla italiana en la que se ubica la historia. Todo lo que sucede es consecuencia directa de la cultura y las tradiciones del lugar, con sus clichés y exageraciones, no lo niego. Pero es una película que rebosa personalidad de una manera muy distinta a la que pudiesen tener los grandes hits como Toy Story o Cars. Luca es una historia sencilla para ser Pixar, quiero decir, que no pretende cambiar el mundo. Es una película que nos lanza en una isla italiana durante 1 hora y media y nos deja perdernos en cada rincón. Esto es algo que Disney también intentó con Encanto, una película con la que Luca comparte bastantes rasgos. Bueno, y también comparte una extraña obsesión por los Bruno. Creo que Encanto es notablemente inferior a Luca, aunque también le aplaudo ese intento de priorizar otras cosas por encima de historias con lecciones universales. Irónicamente, creo que Luca es mejor porque es una película con más encanto. Parece una tontería, pero creo que cuando te quedas sin grandes historias que contar, como parece ser el caso de Pixar, no es mala idea apostar por obras con una esencia más humilde, con premisas mucho más sencillas, pero no por ello peores. Era un camino muy válido apostar por películas que prioricen la estética o aspectos más humanos de los personajes, pero sin esa necesidad de trascender de las grandes películas del estudio. Pero ya hemos visto que el camino no va a ser ese. La solución, y lo digo entre comillas porque está muy lejos de serlo, es lanzar películas y esperar lo mejor. Como punto positivo tenemos que las secuelas y las precuelas han caído un poco, ya que desde 2020 hemos tenido 2. Aunque es verdad que tenemos 2 más a la vuelta de la esquina, y teóricamente se está trabajando en Coco 2 y en una tercera película de Monsters Inc. Así que en realidad, cuando acabe la década, es bastante probable que tengamos un número de secuelas cercano al de la década pasada. Pero con las películas originales, el enfoque parece ser el de seguir intentando escribir las mismas historias que hace 20 años, pero con un pequeño lavado de cara. La mayoría saldrán regular como Elemental o mal como Helio, pero de vez en cuando habrá algún chispazo de talento como Hoopers. Y con eso a tirar hasta que el cuerpo aguante. Porque la moraleja de este vídeo no es que Pixar tenga otras vías para seguir llegando a todos los públicos. La moraleja es que la vía para llegar al público se descubrió hace 3 décadas y se seguirá explotando hasta que no haya más remedio que cambiar algo. Películas como Toy Story, Wall-E o Up eran consecuencia de un grupo creativo talentoso que empezaba a experimentar con una fórmula ganadora. Pero películas como Hoopers o la propia Luca se han convertido en excepciones. Historias con diferencias lo suficientemente notables como para permitir obviar todos los intentos fallidos que se quedan por el camino, porque Pixar se ha convertido en el pistolero más borracho del oeste. Lo importante no es apuntar con precisión, lo importante es disparar para que, con suerte, alguna bala acabe acertando.